El pacto eterno de Dios es el tema que estamos estudiando durante este trimestre. El tema de hoy es la señal del pacto. Vamos a hablar un poquito acerca de la señal, de los símbolos, vamos a explorar bíblicamente cuál es esa señal que Dios estableció como elemento fundamental en el pacto que Dios tiene con su pueblo. Bienvenidos a este momento de estudio de la Biblia a través de la guía de lecciones de la Escuela Sabática. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos queridos amigos que nos escuchan a través de la Radio Nuevo Tiempo, quienes nos siguen también en las redes sociales. Es un momento especial, el que dedicamos para estudiar la Biblia. Hoy nuestro tema es la señal del pacto. Para ello tenemos dos invitados. Está con nosotros el pastor Iván Chambi. Bienvenido, Iván. Un saludo a nuestra audiencia. Un gusto en saludarlos a cada uno de ustedes. Una alegría. Que el Señor me los bendiga y gracias por la invitación. También está con nosotros el pastor Arturo Berríos. Arturo, luego del saludo, por favor, nos guías en oración. Una alegría estar acá en el programa y también saludar a toda la audiencia que tenemos. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias porque podemos estudiar tu palabra. Queremos profundizar el tema del sábado, del pacto, Padre Santo, y queremos tu compañía. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Leo Éxodo capítulo 31, versículo 16. Guardarán pues mis días de reposo, los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y ya de entrada estamos mencionando o estamos leyendo en la Biblia que el día de reposo se transforma en una señal del pacto. ¿Cuál es ese día de reposo? Aquí en mi Biblia, versión Reina Valera 1960, aparece un asterisco y el asterisco me lleva al pie de página que me dice aquí equivale el sábado. Algunas versiones probablemente digan directamente sábado y otras tienen esa indicación, ¿no? ¿Se refiere al día sábado, Iván? Exactamente, ¿no? El Señor ya había estipulado un día de reposo. Tal vez algunos piensan que ese día fue creado tal vez después de la creación. Pero si nosotros entendemos muy bien, este día ya el Señor lo había previsto desde el inicio de su creación. Si me ayudas a buscar en la Biblia, sí, con el buscar. Origen. Vamos con el origen entonces. ¿Dónde se origina el sábado? Exactamente. Génesis capítulo 2, si me ayudas a buscar. El versículo 2 nos aclara algo muy importante acerca del origen de este día de reposo, ¿no? Si me alcanzas a leer, dice, versículo 2, dice, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Versículo 3, entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el origen del día sábado, el origen del día de reposo, ya existió mucho más antes que el ser humano fuera creado. Ese mismo día el Señor había estipulado en decirle, tú tienes que reposar. El origen entonces llegó justamente desde el momento que creó Dios hacia la humanidad y también el mundo, ¿no? Correcto. Es importante resaltar el elemento origen, porque existe la tendencia de creer que el sábado tiene una relación directa con el pueblo judío. Se relaciona bastante con los judíos. Entonces, cuando un cristiano del siglo XXI comienza a hablar del sábado, piensa que está siguiendo una tradición judía. En esa época no existía el pueblo judío, estamos hablando del inicio de este mundo. Luego Dios escribe su ley en el Sinaí, pero también creo que hay evidencias de su existencia del sábado antes del Sinaí, Arturo. ¿Dónde podemos encontrar esas evidencias del sábado antes de la ley escrita por Dios mismo? Sí, viendo un poquito la Santa Biblia, encontramos ahí la palabra Shabbat, que significa obviamente sábado, ¿no? Y tiene muchas interpretaciones, ¿no? Reposar, celebrar, resistir al trabajo, poner fin. Y encontramos también ahí en Éxodo 16, 23, algunas señales que ya había el día sábado en cuestión del maná.
No, obviamente Dios cuidó a su pueblo y el maná caía casi toda la semana, pero había un día que no caía y era el día sábado. Entonces encontramos ahí una muestra que el día sábado ya existía. Y viendo un poquito también el comentario, encontramos al pueblo africano, a los etíopes, ¿no? Es un pueblo, Etiopía, que ya ellos guardaban el día sábado. Estamos hablando en la época de Nimrod, que son 2400 años antes de Cristo, 700 años antes que naciera Moisés. Entonces ya había el tema del día sábado, ¿no? Entonces encontramos evidencia que el sábado ya se guardaba antes que se escribiese los 10 mandamientos, ¿no? Obviamente en el monte Sinaí. Claro, cuando nosotros comenzamos a ver la secuencia del Éxodo, va relatando prácticamente de manera cronológica. En el capítulo 20 se va a escribir o se va a relatar la escritura de la ley. Y en el capítulo 16, antes se está hablando ya de la existencia del sábado con el tema del maná. ¿Qué nos muestra que el sábado no era solo un día más, sino que era un día de bendición? ¿Qué características tenía ese día en relación justamente al no hacer las cosas? Y ahí se transforma también en una evidencia de bendición con el maná, Iván. ¿No? Justamente Marcos 2:27 nos muestra la importancia que tenía este día, ¿no? Marcos 2:27 dice de la siguiente manera: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día sábado. El verdadero propósito que tenía este día sábado no era simplemente tal vez mostrar a un Dios que necesitaba descansar, porque Dios no se cansa. Él quería mostrar algo muy especial, quería dar un ejemplo hacia su creación de que ellos tenían que reposar en ese día, poner un momento, un lapso de tiempo para poder ellos descansar y poder dejar tal vez todo lo que hacen rutinariamente entre la semana, pero poder reposar en ese su día. Volviendo a la pregunta, Arturo, vamos a... ¿qué es lo que pasaba el día sábado ahí en el desierto con el maná? ¿Qué pasaba el sábado y por qué pasaba? ¿Cuál fue el milagro, por ejemplo, dando evidencia de que el sábado era especial y bendecido? Sí, capaz vamos a la Biblia, buscamos Éxodo 16:23, ahí encontramos la base bíblica, lo que acontecía, ¿no? Vamos a leer el versículo 23. Y dice ahí, y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que sobrare, guardarlo para mañana. Aquí en Éxodo 16, obviamente antes que tengamos evidencia de los 10 mandamientos, encontramos acá que el pueblo ya tenía el día sábado establecido, a tal punto que Dios simplemente le hizo recuerdo, ¿no? Que ese día, que es un día especial para Dios, es un día donde encontramos 3 cosas: un día santo, un día de reposo y un día bendecido por nuestro Dios. Y aquí también Dios nos muestra que ese día Él no mandaba el alimento, el maná. Y literalmente la bendición se transformaba en que el alimento recogido el viernes se mantenía el día sábado. Correcto. Los otros días el alimento se descomponía, entonces había una bendición y el sábado no caía. Entonces Dios está dispuesto a mostrar de una u otra manera a sus hijos fieles su poder en elementos inclusive así como estos, ¿no? Uno puede decir, bueno, es una cosa tal vez no espiritual, es un elemento de comida, pero para Dios le importa cada uno de los detalles. Ahora, ¿qué hace tan importante de este día como una señal del pacto según Éxodo 31, 16 y 17? Muy bien, si nos vamos a la Biblia, ¿les parece? Vamos a leer Éxodo 31, versículo 16 y el versículo 17. Mira lo que dice. Dice la palabra de Dios: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Versículo 17. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y descansó. 4 veces en la Escritura nos muestra justamente que el sábado es una señal que el Señor dio, una señal del pacto entre Dios
y todo su pueblo. Pero ese pacto traspasaría a las siguientes generaciones. Por lo tanto, nosotros entendemos que la señal que Dios dio tiene relación al pacto que Dios había hecho, que también tiene que ver con el día sábado, ¿no? Y esto nos lleva a la creación. O sea, aquella persona que conserva el día sábado como un día especial dado por Dios como una señal del pacto, va a recordar que tiene un creador, va a aceptar a ese creador y permanentemente va a tener la conciencia de que existe un Dios, ¿no? Cuán importante ahí se transforma el día sábado. Arturo, ¿cómo el sábado beneficia en la vida de la persona? Tal vez una experiencia personal o cómo puede ser una bendición. Bien, capaz un poquito aportando a lo que preguntabas antes, señal del pacto, ¿no? Me llama la atención porque tiene que ver con una marca, no es un símbolo, ¿no? Da poder. Y obviamente ahí encontramos una señal de redención mesiánica, que el sábado es un anticipo de la salvación, ¿no? Podemos decir, es una redención. Es algo que Dios nos ha mostrado antes. Ahora, en cuestión del día sábado, yo creo que es una gran bendición para el ser humano. Trabajamos 6 días, ¿no? Y obviamente que Dios también creó la tierra en 6 días. En unos comentarios dice que Dios también tuvo que descansar, pero fue para darnos ejemplo a la humanidad en cuanto al descanso. Y yo creo que es una bendición, porque nosotros en la parte física tenemos un desgaste, pero el día sábado es una bendición porque nos conectamos con nuestro Creador, recordamos lo que Dios ha hecho en la naturaleza, directamente nosotros nos conectamos a nuestro Redentor. Es por eso que el día sábado es una bendición, ¿no? Nosotros como pastores pareciera que es trabajo, pero no, es una actividad que lo hacemos y eso nos ayuda para que también nosotros podamos sentir cómo Dios hizo el día sábado, ¿no? Y nos conectamos con Él el día sábado. Bien, vamos a volver en el siguiente bloque a ver el tema del reposo, vamos a ver el tema el elemento de la señal. Vamos a una breve pausa, por favor. Ya retornamos con Axiomas. En el anterior bloque se introdujo un poquito el término de señal y símbolo. ¿Quién de ustedes podría explicarnos la diferencia? Se dijo que el sábado es una señal, no un símbolo. ¿Cuál es la diferencia entre señal y símbolo? Poniendo un ejemplo, a veces nosotros utilizamos diferentes señales, ¿no? Un ejemplo, si yo de pronto coloco una señal así, hacia una persona que está viniendo, significa para, ¿no? Perdón, un símbolo, ¿no? Para un momento. Si yo coloco un símbolo de un puño, significa tal vez poder, fuerza, ¿no? Pero obviamente el sábado no puede significar solamente un símbolo. Es una señal y la señal significa algo que viene desde atrás hacia adelante, que trae una promesa, que trae un significado tan esencial que no solamente puede quedarse en lo límite de solamente ser un símbolo o solo dar un solo significado. No, o sea, un símbolo tiene relación un poco con la naturaleza del objeto o del gesto, ¿no? Es casi sobreentendido el símbolo. Levantar el brazo, hacer alguna señal de fortaleza, etc. El sábado es puesto como una señal de manera tal que no es una cuestión natural o lógica, sino Dios la establece de manera intencional para que el ser humano al practicar o al aplicar esa señal está reconociendo que aceptó el pacto. Luego el sábado, claro, se va a transformar en un símbolo cuando el sábado nos libera a nosotros de las cargas del día, de la semana, etcétera, como un símbolo tal vez de la liberación de Dios, pero en inicio es una señal. Ahora, Arturo, Éxodo capítulo 20, ya ahí se presenta los 10 mandamientos y dentro de ellos aparece el sábado de nuevo. ¿Cómo aparece el sábado? Encontramos ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20, la palabra acuérdate, ¿no? Y obviamente, acuérdate, podemos, viendo un poquito el folleto, tiene 2 significados. Ver el pasado, ¿no? Ver lo que aconteció en la creación, lo que Dios hizo el 7º día, ¿no? Podemos directamente ir a Génesis capítulo 2,
Ahí podemos recordar, ¿no? Acuérdate aquello que Dios ya había establecido. Y la segunda parte tiene que ver con lo que viene para adelante. Dios promete bendiciones, ¿no? Podemos decir que es una recreación de lo que Dios ha creado, porque la promesa es que un día vamos a reposar eternamente con nuestro Dios. Y obviamente que ese reposo es un antitipo lo que va a acontecer si nosotros comenzamos a guardar el sábado, aquí en la tierra. O sea, el día sábado, al ser una señal del pacto perpetuo, está vigente. ¿Qué evidencias tenemos de esa vigencia en el Nuevo Testamento? Iván, tal vez en resumen, tenemos poco tiempo. Bueno, más que todo hablando un poquito de lo que fue el Antiguo Testamento de la creación, pero hablando también el Nuevo Testamento con la recreación, ¿no? Que justamente eso también tiene que ver con la venida de nuestro Señor. El Señor el Dios tanto en el Antiguo Testamento y el Señor en el Nuevo Testamento confirmando de que el día sábado Él vino a hacerlo cumplir, no vino a cambiar, no vino a mover el estatuto que ya su Padre había dejado, sino que vino a cumplir. Entonces eso es una señal de que realmente el sábado, sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, sigue vigente hasta que nuestro Señor vuelva por segunda vez. ¿Qué otra evidencia podemos tener, Arturo? Iván dice, claro, Jesús dice, ¿no? Mateo 5:17, no he venido a abrogar, sino a cumplir, pero evidencias puntuales así de, digamos, Jesús guardando el sábado, los discípulos guardando el sábado, reuniéndose en sábado en el Nuevo Testamento. Sí encontramos muchas evidencias, ¿no? En Lucas 4:16, ahí encontramos al propio Jesús, obviamente haciendo una pequeña pausa, ¿no? Yendo a la sinagoga, ¿no? Que actualmente sería la iglesia. Encontramos a la Virgen María también, junto con las demás mujeres, guardando el sábado. Encontramos al apóstol Pablo, que también guardaba el día sábado. Encontramos a los discípulos, que también respetaban el día sábado. Y la base máxima es nuestro Jesús, que Él también respetaba el día sábado. Creo que hay muchos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento donde nos hace recuerdo la importancia del día sábado, que Dios no escribió y luego con el codo lo borró, más al contrario, todavía sigue en vigencia. Claro, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento vamos a encontrar que no hay ningún cambio de la ley, tampoco del día de reposo como el sábado como día de reposo, y la iglesia cristiana fundada por el mismo Señor Jesús continúa las doctrinas, las enseñanzas que Jesús había practicado y lo que decía Arturo, ¿no? Nuevo Testamento, el libro de Hechos, Pablo mismo hablando del día de reposo, él se reunía los días de reposo, podemos tomar tiempo para investigar ese asunto, pero volviendo al origen, si el sábado es una señal del pacto perpetuo, ¿qué razón habría de tener que cortar en el Nuevo Testamento, ¿no? Yo leo el capítulo 31 de Éxodo, versículo 13, dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El sábado está relacionado con señal, con dependencia y con reconocimiento de Dios como creador. Por lo tanto, no existe motivo alguno para hacer un quiebre en algún momento para decir, bueno, ya no tiene más importancia el día sábado, ¿no? ¿Cuál puede ser la mayor bendición del sábado para ti, querido Iván? Arturo ya nos comentó algo, pero tal vez cerrando ya este bloque. Bueno, de manera personal, yo creo que para mí y para muchas personas que nos están viendo ahora, el día sábado es un día en el cual uno nuevamente reconecta su relación con Dios. Después de tal vez haber tenido una semana lleno de actividades, lleno de inquietudes, alegrías, llega un momento donde tú nuevamente sientes esa paz y tranquilidad en entender que hay un Dios que quiere que tú puedas tener mejores oportunidades. Para mí el sábado son oportunidades para poder nuevamente reconciliarme con Dios. Amén. Que ojalá el sábado para cada uno de ustedes también se transforme en una bendición. Ese era el propósito de Dios. El sábado fue hecho para el hombre, no a causa del hombre, dice Jesús. Estamos ya en el final de nuestro tema. Vamos a un corte y volvemos a la conclusión. Ya retornamos con Axiomas.
La señal del pacto, el sábado como la señal del pacto. Ese es el tema que hemos estado conversando en este momento con Arturo e Iván. Gracias, Arturo, por estar con nosotros y queremos darte unos segunditos para concluir el tema. Sí, me gustaría recalcar el asunto de la señal, que es una señal externa y eterna, ¿no? El día sábado va a ser una muestra entre los hijos de Dios fieles y los no fieles. Es una señal entre el día sábado. El día sábado será una señal puesta en la frente. Y obviamente que aquellos que no guardan el día sábado no son hijos de Dios. Es por eso que es importante que nosotros podamos guardar ese día sábado, podamos esperarlo y obviamente que sea una señal en nuestras vidas. El tema de la frente implica convicción, ¿no? Correcto. Guardar el sábado de manera no formal, sino porque está seguro de que ese es el plan y la voluntad de Dios. Iván, gracias por estar con nosotros. Igual algunos segunditos para despedirte. Bueno, solamente concluir con lo siguiente, ¿no? La palabra de Dios es clara, que el día sábado el Señor lo bendijo, lo santificó y para darnos ejemplo reposó en ese día. Y es una invitación hacia cada uno de nosotros para tomarlo como una señal del pacto del Señor para que nosotros podamos ser redimidos. Gracias, queridos amigos. Leo dos versículos. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice: les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Repite en el versículo 20, dice: santificad mis días sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, que los santifico. Aquí están los dos versículos. Hay dos versículos más en Éxodo que hablan del sábado como señal. Al ser el sábado una señal del pacto, no hay necesidad de pensar de que Dios pudo haber cambiado de día de reposo. El sábado se transforma en un elemento vital en la aceptación que nosotros hacemos del pacto que Dios tiene con cada uno de nosotros. Que Dios pueda guiarnos para que nosotros podamos también recibir esa señal del pacto, el pacto eterno que Dios tiene con sus hijos.